Hola. A ver, imagina intentar abrir una puerta muy pesada, empujando justo al lado de las bisagras. Uf, ¿qué? Eso es. Casi imposible. Pero si empujas desde el pomo, la cosa cambia, ¿verdad? Mucho más fácil. Claro, ¿Por qué pasa esto? Pues hoy vamos a explorar esa física fascinante que explica cómo las fuerzas, bueno, cómo hacen girar las cosas. exactamente. No se trata solo de cuánta fuerza aplicas, eso es importante, sí, pero sobre todo es dónde y cómo la aplicas. Ajá, Hoy vamos a desentrañar un poco estos conceptos de momento de una fuerza y también par de fuerzas. suena bien. La idea es entender cómo funcionan de verdad estos principios y por qué son tan cruciales en todo. Vamos, desde usar una simple herramienta hasta cómo funciona el motor de un coche. Genial. Ese multiplicador oculto que decías antes casi. Venga, vamos a desgranar esto. Perfecto. ¿Qué es exactamente el momento de una fuerza? Porque suena importante. ¿Y lo es? ¿Lo es? Podríamos definirlo, a ver, como el efecto real que tiene una fuerza para hacer girar un objeto. El efecto real de giro. Eso es, alrededor de un punto o un eje. Piensa en el ejemplo típico, la llave inglesa. Si usas una llave larga, necesitas menos fuerza para aflojar una tuerca que si usas una corta, ¿verdad? Claro. El clásico truco de la palanca más larga. Eso me suena así. Pues eso es el momento en acción. Recuerdo otros ejemplos, ¿eh? Como sujetar una barra larga por un extremo. Parece que pesa más que una corta, ¿no? Sí. O sostener un peso con el brazo estirado cuesta mucho más que si lo acercas al hombro. Precisamente. Todos esos son ejemplos perfectos. En todos ellos, la fuerza, ya sea el peso del objeto o la fuerza que tú aplicas, actúa a una cierta distancia del punto de giro. El punto de giro sería la mano, el hombro, el centro de la tuerca. Exacto. Y a esa distancia la llamamos técnicamente brazo de palanca. Vale, Pues cuanto mayor es esa distancia, ese brazo de palanca, mayor es el momento. O sea, mayor es el efecto de giro que consigues. entiendo. La fórmula básica, la más simple, es momento igual a fuerza por distancia. Ajá, la distancia es clave. Fundamental. Pero ojo, hay un matiz importante. A ver, ¿Qué pasa si la fuerza no se aplica de forma perfectamente perpendicular? Como decías tú con la puerta, si empujas un poco en diagonal. claro, no es tan efectivo. Exacto. Solo la parte de la fuerza, la componente, que es perpendicular al brazo de palanca, esa es la que contribuye de verdad al giro. Ah, vale. O sea, si empujo directo hacia la bisagra, no gira nada. Nada de nada. Por eso, la fórmula completa, la más precisa, incluye el ángulo. Técnicamente es el seno del ángulo alfa entre la fuerza y el brazo de palanca. Momento igual a fuerza por radio por el seno de alfa. Uf, vale, con trigonometría por medio. Pero la idea intuitiva es esa. Solo cuenta la fuerza de lado. Y las unidades que usamos son Newton por metro, N por M. Mide ese empuje giratorio. Entendido. Newton por metro. Vale, eso explica por qué instintivamente buscamos el ángulo correcto para que toda la fuerza cuente. Eso es. Ahora, eso es con una sola fuerza, pero a veces usamos dos, como, no sé, al girar un volante con las dos manos. ¿Cómo funciona ahí? Muy buena pregunta. Eso nos lleva justo al siguiente concepto. El par de fuerzas. Par de fuerzas. Sí, imagina dos fuerzas, iguales en magnitud, paralelas, pero, importante, en sentidos opuestos, Vale, y aplicadas a ambos lados de un eje, como en el volante. Una mano empuja hacia arriba por un lado, la otra hacia abajo por el otro. claro, una para cada lado. Cada una de esas fuerzas crea su propio momento, pero juntas crean un efecto de giro puro. El volante gira, pero no se desplaza ni hacia adelante ni hacia atrás. Ya veo. Es un giro limpio, sin empujar. Exacto. El efecto total, el par, es la suma de esos dos momentos. Y si las fuerzas se aplican, por ejemplo, en los extremos opuestos de un diámetro d, la fórmula se simplifica bastante. Par igual a fuerza por diámetro. O sea, es como un momento doble, por decirlo de alguna manera. Se podría ver así, sí. Es una forma muy eficiente de generar rotación. Y esto se usa mucho. Me suena lo de par motor. Muchísimo. Especialmente en ingeniería, en mecánica. Ahí es donde se habla constantemente de par motor. A veces se usa la letra griega tau, T, para representarlo. Tau, vale. Y se refiere básicamente a la capacidad de giro que puede generar el eje de un motor.
Es como su fuerza de giro. Entiendo. La fuerza con la que el motor puede hacer girar algo. Eso es. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque esto se relaciona directamente con la potencia. Ah, potencia, par motor. ¿Cómo encajan esas dos piezas? Que siempre se habla de ambas en los coches, por ejemplo. Pues hay una relación directa, y es fundamental. La potencia, P, que desarrolla un motor cuando gira, Sí. es igual a su par motor, T, multiplicado por su velocidad angular. La velocidad angular es lo rápido que gira el eje. Se suele usar la letra omega, omega. Omega. Vale, par por velocidad de giro. Exacto. Técnicamente se mide en radianes por segundo, pero bueno, está relacionado con las revoluciones por minuto, lo que nos suena más. La fórmula clave es potencia igual a par motor por velocidad angular. O sea, P igual a T por W. Qué interesante. O sea que la potencia no es solo la fuerza de giro del par. No solo eso. Sino también lo rápido que se aplica esa fuerza. La velocidad es igual de importante. Efectivamente, puedes tener mucha potencia de dos maneras. O con un par motor muy grande, mucha fuerza de giro, aunque gire más bien lento. Como un tractor, quizás. Podría ser, sí. O puedes tener un par motor más modesto, pero que el motor gire muy rápido. Como un coche deportivo, a lo mejor. Exacto. Esa relación P igual a tau por omega explica por qué hay motores tan diferentes diseñados para distintas tareas. Unos buscan fuerza bruta, otros velocidad. Vale, creo que ahora lo pillo mucho mejor. A ver si resumo bien. Adelante. El momento nos dice cuánto empuje para girar da una sola fuerza. Y depende de cuánta fuerza, a qué distancia del giro y con qué ángulo la aplicamos. Perfecto. Luego, un par de fuerzas son dos iguales y opuestas, que crean un giro puro. Y eso es clave en los motores, el famoso par motor. Justo. Y finalmente, la potencia que saca ese motor girando. Depende tanto de ese par motor, de esa fuerza de giro, como de lo rápido que gire, de su velocidad angular. Lo has clavado. Exactamente eso. Son principios que, como ves, explican cosas muy cotidianas, desde por qué usamos herramientas largas La llave inglesa, sí. hasta cómo un motor entrega su potencia de forma útil. Es fascinante cómo estas leyes físicas están detrás de tanto. Y fíjate, una idea para darle una última vuelta. Estos principios de palanca, momento, par, no están solo en las máquinas, ¿eh? ¿Ah, no? Nuestro propio cuerpo los utiliza constantemente. Piensa en cómo funcionan los músculos y los huesos al mover una articulación. Es pura palanca y momento. Ostras, es verdad. Los músculos tiran de los huesos a cierta distancia de la articulación. Exacto. Así que la pregunta que dejo en el aire es, ¿qué otras cosas cotidianas, quizás incluso acciones que hacemos sin pensar, podríamos entender mejor si las miramos con estas gafas de momentos y pares de fuerzas? Una buena pregunta para quedarse pensando, sí. La verdad es que da para mucho. Muchísimas gracias por esta exploración tan clara. Un placer, como siempre. Y gracias a quienes nos escuchan. Hasta la próxima.